Con el garage de Autos en Imagen, porque ya está con nosotros listo el señor Héctor Ruesga para que nos hable de cómo afectan las bajas temperaturas a nuestro automóvil. El garage de Autos en Imagen. Y es que en estos días, mi querido Héctor Ruesga, pues las bajas temperaturas pues se han resentido en prácticamente todo el país, una condición meteorológica que además de provocarnos pues algún resfriado si no nos protegemos adecuadamente, también pueden provocar afectaciones en nuestro automóvil, sobre todo si no anticipamos la durabilidad de algunos componentes pues que ya están a punto de dar de sí. Oh, y sobre todo, como dices, anticipar un poco. El frío no es cualquier cosa. Recordemos que a nuestros autos efectivamente tanto el frío como el calor los afecta drásticamente. Y temperaturas que estamos encontrando ahora, por ejemplo, estuve viendo en Chihuahua, en Durango, en Zacatecas, Mexicali, toda esa parte ya están bajo cero. El factor de congelación también es muy alto, ese aire tan frío. Y obvio, empiezan a resentir nuestros vehículos porque se quedan a la intemperie, la mayoría de estos. Entonces, ¿qué es lo que debes de tomar en cuenta o qué podríamos empezar a tener problemas con el frío? Uno de los primeros que resentimos cuando hizo mucho o hace mucho frío por la noche, en la madrugada, la batería. La batería es crítica. Es la que nos da la energía para el motor de arranque, sin duda alguna, las luces, todo el sistema. Y hoy en día que todos los vehículos prácticamente son bendecidos por la electrónica, si nuestra batería estuvo muy expuesta a estas temperaturas tan bajas y ya no estaba tan en buenas condiciones, un poco más allá de 3/4 de vida que ya haya dado, el problema que tienes es que baje el amperaje de la pila. Normalmente cuando vamos a estas tiendas de autoservicio automotriz o con un concesionario de baterías, dicen las baterías en las etiquetas, cuando las vas a comprar, la cantidad de amperes de arranque en frío. Básicamente esta tabla es para que te des esa información, que tu batería en condiciones extremas puede llegar a almacenar determinado número de amperaje. Vamos a entender una medida de energía, el amperaje, como si fueran litros de agua, por así decirlo, en un tanque de agua, pero en este caso son amperes en la batería, y es lo que le da la suficiente fuerza al sistema eléctrico para cumplir sus funciones. Pero ¿qué pasa con el frío? El frío hace que disminuya el amperaje en la batería. Es una reacción que se provoca internamente en los fluidos de la pila y en las placas. Entonces, la batería, si no está en buenas condiciones, va a bajar, se va a drenar el voltaje y al momento de querer arrancar en la mañana vamos a sentir ese típico arranque arrastrado que se oye como si le estuvieras dando crank en aquellos vehículos viejos que sacabas la manivela de gli, gli, gli. Y de repente agarra vuelo y alcanza a arrancar. Si ya arrancó, pues estás del otro lado, déjalo que se caliente y poco a poco agarre temperatura y eso va a ayudar a recuperar tanto la batería, va a recargar, porque también les cuesta trabajo a las baterías almacenar corriente eléctrica con el frío. Es un fenómeno muy común que sucede. Entonces hay que ser pacientes, tener la batería, pues tener los cuidados necesarios, la limpieza de las terminales, checar cuándo fue la última vez que la compramos o se revisó. En este caso el electrolito es el líquido vital de las baterías. Esa literalmente parece agua, pero pues es ácido. No lo vayan a tocar, ni beber, ni ponérselo en la ropa. Pregúntame a mí. Ajá. Fíjate que una vez yo estaba justamente revisando la batería de mi moto y esa está bajo el asiento y trae una manguerita de respiración. Sí, exactamente, para que los vapores no se acumulen. Exacto. Y no exploten. Y justamente al intentar sacarla, esa manguerita se atoró y desafortunadamente ya había quitado 2 taponcitos porque para revisar justamente este líquido. Y cuando la saqué, esa manguera se atoró y se me cayó, se me derramó un poco en la mano. Y pues mira, ahí tengo el recuerdo permanente. Bueno, en la mano sí te lastima y a veces cremita, pomada y todo sale. El tema es cuando te cae en la ropa, desaparece, o sea, hacen hoyos por completo en la ropa. Es muy difícil salvar una situación de esas. Pero mira, después de la batería, ¿qué podemos tomar en cuenta que es delicado en estos climas de frío? El motor, por supuesto. Recordemos que los blocks, el monoblock, el alma del motor, las paredes del motor pueden ser de acero o pueden ser de aluminio, hoy en día las fundiciones. Pero dentro llevan líquido refrigerante, al igual que el radiador, las mangueras y los tubos, los conductos que hacen circular el líquido refrigerante, el anticongelante, no vayamos más. Ese laberinto, esas venas, esas entrañas donde este líquido se aloja, si traemos la combinación ideal
de anticongelante en este caso, que es... recordemos que le decimos anticongelante o antiebullente porque da esas dos propiedades estos refrigerantes. Evitan el punto de congelamiento. Es muy importante. Nosotros lo hemos visto en la cocina. Si tú metes una lata de refresco al congelador, o una de cerveza, o inclusive una de vidrio, ¿qué sucede? Se te congela, se te olvida, y obviamente se congela, pero los líquidos cuando se congelan se expanden y en verdad tienen una fuerza impresionante, porque si en casa ves que se rompe una lata de refresco, que se estrellan, explotan, en un monobloc, en un radiador, créanme que sí sucede y más de lo que se imaginan. De veras he visto monoblocks rajados, así que el agua revienta el monobloc. Las paredes de acero las llega a reventar con las temperaturas tan bajas si no trae la mezcla o la cantidad correcta de anticongelante. Si nuestros vehículos previo a estos fríos o en estos días que ya empezaron, le haces un flush, que es drenar todo el líquido que trajeras en este sistema, y le añades una combinación de nueva de componentes de anticongelante, que inclusive está en las tablas, 50% agua y 50% anticongelante, o hay otras marcas que dan un poquito más de anticongelante, es muy importante. Háganlo, se pueden ahorrar gravísimos problemas y el motor puede arrancar y calentarse, arrancar perfectamente y no tener problemas. Líquido refrigerante, o sea, anticongelante, tráiganlo en la mezcla más adecuada para su vehículo, revísenlo, es muy importante. Y otra, como estabas comentando también hace rato, las llantas. ¿Qué pasa con el frío y las llantas? El hule de los neumáticos, aparte que el piso se convierte en muy resbaladizo, puede haber hielo, puede haber nieve, puede haber humedad, agua en el piso, manejar con toda precaución, pero este hule tiende a hacerse duro también, se cristaliza. Entonces, el caucho al tener contacto con el asfalto, si está muy duro, no va a haber esa palabra mágica que le llamamos grip. Es esa fuerza que te permite, esa fricción que permite que no se deslice. Si la llanta está muy dura y muy cristalizada, vas a patinarte como mantequilla en sartén y va a ser muy difícil mantener el control. ¿Qué se puede hacer? Tener en cuenta presión de llantas y revisar el estado de los neumáticos frecuentemente para evitar esto. Sí. Y fíjate que otra de las cosas es, en la actualidad los coches modernos, cuando los echamos a andar en frío, no requiere como antes quizá unos minutos para ponerse en movimiento, pero sí con el tiempo que tardas, por ejemplo, en subir, te echas a andar el motor y en lo que te pones el cinturón de seguridad es más que suficiente para poderte poner en marcha, pero sin acelerones bruscos, porque todavía el aceite no tiene la temperatura adecuada para iniciar justamente la protección, ¿no? Exactamente, aquí es básico. Nos daría mucho tiempo el tema de hablar de la viscosidad, pero sí, efectivamente, un aceite frío tiende a ser un poquito más espeso y un aceite caliente o temperatura más cálida va a ser más fácil que circule entre las venas. Es muy importante eso. Regálenle un minuto a su coche andando en situaciones de mucho frío.